Antes de presentar a Valeriano Bozal, al que bueno, todos ustedes posiblemente ya conocen, quería informarles de que la conferencia que no tuvo lugar de Vincent Pomaret finalmente se va a trasladar a otra fecha y lo vamos a tener con nosotros. Pomaret leerá su conferencia el próximo 17 de abril a las 5 de la tarde, no a las 5:30, sino a las 5 de la tarde, porque tiene un compromiso al día siguiente y tiene que salir en un avión nada más acabar la conferencia. Y la conferencia de Guillermo Solana, que era el día 17, se traslada entonces al miércoles siguiente, que es el miércoles 24 de abril, y esa sí sería a las 5:30 de la tarde. Sentimos los cambios que ha habido, pero bueno, ya comentamos la otra vez que nos informó Pomaret que no podía venir el mismo día de su conferencia y no pudimos reaccionar más rápidamente. Bueno, quería presentar y dar las gracias a Valeriano Bozal por estar con nosotros. Es para mí particularmente un honor tener a Valeriano y estoy muy agradecido. Valeriano, bueno, yo lo conozco desde hace bastante tiempo, de la facultad en la Universidad Complutense. Me dirigió la tesis doctoral y bueno, siempre ha sido un historiador de referencia para mí y para todos los que hemos estado en la Complutense, también para Ana Moreno estudiando. Bien, Valeriano tiene un largo currículum del cual ustedes posiblemente ya saben bastante información. Querría reseñar sus estudios, por una parte de estética y por otra parte de historia, enfocados sobre la figura de Goya, pero también sobre el arte contemporáneo, sobre todo español. También sus estudios sobre la mímesis, sobre el gusto, sobre la ironía. Yo considero que Valeriano, en concreto, en mi caso, me ha despertado la curiosidad de no solamente ver las obras de arte en sí, sino relacionarlas o saber explicarlas a partir de los debates estéticos de la época. Y luego otra cosa que siempre he admirado en Valeriano Bozal es su capacidad para ver las obras de arte y para leer las obras de arte de una manera a veces mucho más profunda de lo que la mayoría de nosotros somos capaces, y que incluso se acercan a los mismos pintores. Esa capacidad de saber leer la obra de arte en sí, de lo que ella nos está transmitiendo, yo creo que es uno de los mayores logros de todos sus libros. Bueno, muchas gracias por venir y por estar con nosotros, y tiene la palabra. Pues buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por venir en una tarde tan lluviosa y tan mala, y muchas gracias al museo por invitarme, y en concreto a Juan Ángel, que es el que ha organizado este ciclo. Cuando me pidió que pronunciara una conferencia sobre Courbet y el paisaje, la materia del paisaje era el título que él me dio, y a mí me pareció muy correcto, pues empecé a releer, y se lo decía hace un momento, empecé a releer libros que yo había leído antiguos, de Emilio Zola, novelas fundamentalmente, con la pretensión, que luego no se pudo cumplir, de establecer una conexión entre las pinturas de paisaje de Courbet y la novelística de Zola. No encontré, la verdad es que no encontré descripciones paisajísticas o descripciones en general que pudieran encajar con la pintura de Courbet. Tampoco que fueran distintas o que no encajaran, es decir, parecían dos mundos diferentes. También me dediqué a leer a los críticos de la época y a obras posteriores. Courbet tiene una amplia bibliografía, y esa bibliografía además es una bibliografía muy distinta en unos casos y en otros. Hay un texto clásico, hay un libro clásico sobre Courbet, que es el libro de Clark, que está traducido además al castellano y publicado en la editorial en Gustavo Gili hace ya muchos años. Hay el libro de Michael Fried.
Hay bastantes, el libro de Linda Nochlin, hay bastantes cosas sobre Courbet. La verdad es que cuando empiezas a leer sobre Courbet te encuentras un poco perplejo, te llama la atención el hecho de que cada autor plantea las cosas de un modo no ya distinto, sino muchas veces contradictorio, es decir, opuesto a lo que ha planteado otro artista. Que suceda esto en un artista, en un pintor abstracto, en un pintor con una complejidad iconológica grande, pues es una cosa bastante normal, bastante habitual. Pero Courbet, en principio, es un pintor que parece ofrecernos cosas muy cotidianas, cosas muy inmediatas, muy, casi diríamos, obvias, de puro sencillas que son y de puro verosímiles. Y por tanto llama mucho la atención el hecho de esas contradicciones o de esos puntos de vista tan distintos. En vista de lo cual me atuve y consideré que era bueno tomar como punto de partida las opiniones de tres críticos clásicos que además tenían con Courbet una relación no solamente estética o no solamente crítico o histórico-crítica, sino también una relación personal. Estos tres críticos son Baudelaire, en primer lugar, Champfleury y Emilio Zola. Champfleury es de los tres el que mantuvo una relación biográfica más estrecha, pero también fue el caso de Zola, en menor medida, mucha menor medida, el de Baudelaire. Y pude ver que también entre estos tres autores, entre estos tres críticos, que son tres maestros de la crítica del siglo XIX, tres maestros claros de la crítica del siglo XIX, maestros sin los cuales difícilmente podríamos construir la historia de esa crítica, también vi que esos tres autores, a pesar de la cercanía en el tiempo, mantienen posiciones divergentes respecto a la pintura de Courbet. Posiciones divergentes no quiere decir posiciones tan diferentes como la de los críticos contemporáneos o tan contradictorias como la de los críticos contemporáneos, pero sí posiciones diferentes. El primero de todos ellos, Baudelaire, en el Salón de 1859, Baudelaire se refiere bastantes pocas veces a Courbet, no es un artista que le interese en exceso. Baudelaire, pero sí lo menciona y hace juicios de valor sobre su pintura. En el Salón de 1859, Baudelaire dice que Courbet es, literalmente lo dice, me lo tengo aquí apuntado, es un asesino de facultades que hace la guerra a la imaginación. Es decir, Baudelaire mantiene una posición crítica extraordinariamente aguda, extraordinariamente intensa. En este momento, Baudelaire está planteando, y Courbet está en el centro de ese planteamiento, está planteando la disyuntiva entre dos tipos de pintores, lo que él llama los pintores positivistas, los pintores realistas, hoy día nosotros diríamos los pintores naturalistas, y lo que él llama los pintores imaginativos. Es obvio que los pintores que él denomina positivistas son, lo explica él en ese mismo salón, son los pintores que quieren pintar las cosas tal como son, mientras que los pintores imaginativos son aquellos que quieren iluminar las cosas, dice él, y vuelvo a leer literalmente, iluminar las cosas con su espíritu, con el espíritu, y proyectar el reflejo que con esa iluminación se ha producido sobre otros espíritus. Cabe suponer que esos otros espíritus son los espectadores. Esta diferencia entre pintores realistas o positivistas y pintores imaginativos responde a una diferencia entre las dos opciones que, en opinión de Baudelaire, existen a propósito del arte. Estamos, y vuelvo a insistir siempre en las fechas, porque las fechas tienen aquí cierta importancia, enseguida se verá por qué. Estamos hablando
del Salón de 1859. Pero las ideas de Baudelaire, el Salón de 1859, se vuelve a reeditar como tal en el volumen titulado Curiosidades estéticas, que es un volumen de 1868. Por tanto, no es un momento exclusivamente del 59, sino un momento más amplio que abarca hasta el 68. Enseguida se verá por qué insisto en la cronología. Y decía que esa distinción entre pintores positivistas y pintores imaginativos responde a una dualidad en torno a lo que el arte debe de ser, o lo que el arte puede ser, o lo que el arte se predica que es en ese momento. Y esa dualidad es la dualidad que existe entre, dice Baudelaire, lo bello y lo verdadero. Lo bello es el objetivo, en opinión de Baudelaire, del arte. Lo verdadero no es el objetivo del arte, dice Baudelaire, pero es aquello por lo cual se inclina la mayoría del público, la mayoría de las personas que van a los salones, que van a ver pintura. Lo que hacen es buscar, la palabra buscar es una palabra que Baudelaire utiliza, buscar lo verdadero en lugar de pararse en lo bello, en lugar de detenerse en lo bello. Baudelaire considera que lo artístico es lo bello y no lo verdadero. Y lo verdadero corresponde a los pintores positivistas y corresponde a ese asesinato de las facultades y en concreto de la imaginación a la que aludía al principio. Por lo tanto, tenemos una secuencia bastante clara: imaginación, belleza y pintores imaginativos. Son los tres, la secuencia con los tres puntos claros. Esta secuencia es importante porque en torno a ella, en torno a esa dualidad belleza-verdad y en torno a esa secuencia, va a girar buena parte del debate artístico que se produce en el siglo XIX. Y va a girar en torno a uno de esos elementos, el concepto de verdad, va a girar un debate que se va a extender más allá del siglo XIX. La búsqueda de la verdad aparece independientemente de la búsqueda de la belleza. El artista, el crítico, perdón, que hace que canoniza esa diferencia verdad-belleza es Baudelaire, pero previamente esa distinción no estaba aceptada, no estaba canonizada. Lo bello era verdadero y lo verdadero era bello. La búsqueda de la verdad se convierte en uno de los tópicos del arte del 800, del arte del siglo XIX, y va a llegar hasta el arte del siglo XX, hasta lo que llamamos arte de vanguardia. Por tanto, la búsqueda de la verdad es uno de esos elementos que está pesando sobre cualquier, no solo sobre cualquier debate, sino sobre cualquier práctica de la pintura que en el siglo XIX se lleva a cabo. Conviene recordar a este respecto que el antiacademicismo de pintores como los naturalistas o de pintores como los impresionistas, que fueron llamados realistas en aquel momento, era un antiacademicismo precisamente en honor de la verdad retiniana o en honor de la verdad material, que sería el caso de Courbet. Este planteamiento de Baudelaire llama la atención porque a la vez que hace una defensa de la pintura bella, digámoslo así, de la pintura basada en la imaginación, de inmediato Delacroix es el referente obligado, a la vez que hace eso, desde los años 40, Baudelaire, en el Salón de 1846, apoya a un pintor que a nosotros nos parecería más un pintor de la verdad, que no solo a nosotros, sino a otros críticos del XIX, que un pintor de la imaginación, que es Manet. Manet es para Baudelaire un pintor que tiene, y aquí utiliza otra palabra, no es la palabra imaginación, otro término, pero es un término que luego se va a identificar hasta cierto punto con imaginación, no totalmente, pero sí hasta cierto punto, utiliza el término temperamento. Manet, dice Baudelaire, es un pintor con temperamento.
Lo dice en el Salón de 1846, es decir, antes de su crítica a Courbet. Ahí además señala que los pintores, los artistas, las personas, dice él, que carecen de temperamento no son dignos de pintar un cuadro. Por tanto, de nuevo, una posición extraordinariamente radical. Pero aunque hace esta mención en el 40, en el 46 en concreto, vuelve a repetirla a propósito de Manet en el 65, en un artículo publicado en Le Petit Journal, un periódico francés, y en una carta a Madame Paul Meurice del 65. En esos dos textos, de nuevo, vuelve a hablar de Manet. Hay dos hipótesis que deseo exponer antes de seguir. Una de ellas es que el debate, no solamente artístico, sino el debate cultural en general, a lo largo del XIX va a oscilar desde el temperamento y la imaginación baudeleriana hacia el positivismo de Zola, hacia el positivismo y el naturalismo del último tercio, digámoslo así, del siglo XIX. Ahora bien, en esa deriva, Baudelaire no va a ser expulsado, como en una visión simplista del asunto se podría pensar. Las flores del mal van a participar en esa deriva de ambos criterios, el criterio del realismo, del naturalismo, de la afirmación de lo natural y el criterio de la belleza. Y si el propio Baudelaire está incluido en la deriva, Manet está incluido en la deriva de un modo todavía mucho más claro, hasta tal punto que el último tercio del XIX algunos críticos verán a Manet tal como Baudelaire había visto a Courbet al principio, es decir, en los 50 y en los 60. Es decir, nos vamos a encontrar ahí con un juego de ideas, con una deriva crítica que a mí me parece relevante para entender el panorama y la vida, el marco cultural de la Europa occidental, puesto que de la Europa occidental estamos hablando del siglo XIX. No nos encontramos con una historia lineal que conduce desde el romanticismo más o menos idealista al naturalismo o al realismo de los impresionistas y al naturalismo, sino que nos encontramos con una trama, por decirlo así, con un tejido en el cual las ideas que en un principio podrían parecer muy claras, belleza, imaginación, temperamento, van a incluirse, digámoslo así, van a introducirse en las posiciones posteriores, sin desaparecer completamente. Enseguida lo veremos. El segundo de los, y esa es la primera cuestión a tener en cuenta, la primera crítica que se le hace a Courbet, y esa es la segunda hipótesis a la cual quería referirme, que ya se me había ido de la cabeza. La crítica que se le hace a Courbet es que carece de temperamento, es que es un pintor positivista, es que es un pintor que se limita a pintar lo que ve, en lugar de aplicar su imaginación o su temperamento, en palabras de Baudelaire, a aquello que pinta. Es muy curioso que esa crítica que se hace a Courbet por parte de Baudelaire la va a asumir un filósofo que es uno de los fundadores del socialismo, que es Proudhon. Proudhon va a señalar, va a criticar a Courbet precisamente con las mismas ideas, no con las mismas palabras, aunque sí con el mismo concepto, temperamento, va a criticar a Courbet con las mismas ideas y con el mismo concepto, en este caso el de temperamento, que ha utilizado Baudelaire, aunque la intención de Proudhon es distinta. Proudhon dice, Courbet no es un buen pintor porque no tiene temperamento,
porque pinta las cosas tal como las ve. Pero la intención de Proudhon es distinta. La intención de Proudhon debería de pintarlas como deberían ser en el futuro. Es decir, debería pintar a los trabajadores no como son, es literalmente el argumento de Proudhon, no como son, sino como serían en una hipotética revolución social. Es decir, Proudhon lo que introduce es un factor político dentro de su concepción. Pero la aceptación, y eso es lo que yo quiero señalar, la aceptación de la idea de Baudelaire está clara, aunque la intención de Proudhon vaya en un sentido distinto a la intención de Baudelaire. Courbet es un pintor sin temperamento. Esa afirmación, que es la crítica de Baudelaire y de Proudhon a Courbet, va a estar en la base de las interpretaciones posteriores. Champfleury, el que es más amigo de Courbet, parece aceptar, sin decirlo inicialmente, parece aceptar que Courbet es un pintor que carece de temperamento. Por ejemplo, en el Salón de 1849, Champfleury habla de los paisajes de Courbet y dice que son paisajes sólidos, literalmente es la cita, que se pueden cortar con un cuchillo. Y aquí el título de la conferencia parece muy adecuado. La materia se puede cortar con un cuchillo. El espíritu de que hablaba Baudelaire difícilmente se cortará con un cuchillo. Es más, en el mismo salón, Champfleury escribe que los paisajes de Courbet no tienen el velado encanto de las obras poéticas de Corot. Corot sería el espíritu, sería la belleza, pero tienen la cualidad suprema del horror a la composición. El horror a la composición implica que Courbet está pintando lo que ve, sin componerlo. Ese sería el planteamiento de Champfleury. A diferencia de Baudelaire, Champfleury en los años 40 está diciendo esto de un modo elogioso, para elogiar a Courbet, y señala que el origen o los antecedentes de la pintura de Courbet los podemos encontrar en la pintura flamenca, y en concreto en los retratos de grupo. Los retratos de grupo de la pintura flamenca y, en general, la pintura holandesa, más que la pintura flamenca, aunque se habla de pintura flamenca sin más, la pintura holandesa está poniéndose, diríamos, entre comillas, de moda, es un término que a mí no me gusta nada, en el París, en Francia, en París y en Europa occidental, en esa primera mitad del siglo XIX. La pintura holandesa, la pintura de temas populares, de temas de género y de retratos de grupo, en este momento empieza a ser, incluso la pintura de Vermeer, empieza a ser estimada, conocida y apoyada directamente. Por tanto, Courbet entraría dentro de ese planteamiento. En el 55 se produce una situación bien conocida en la historia y hasta cierto punto escandalosa. Con motivo de la Exposición Universal de 1855, Courbet se decide a presentar varias pinturas que debían ser expuestas en esa Exposición Universal. Y en esa Exposición Universal es rechazadas dos que suelen considerarse como dos de las grandes pinturas de Courbet: el entierro en Ornans, la principal de ellas, y el taller del artista, de la cual hablaré después y proyectaremos. A la vista de esto, Courbet decide levantar hoy día le llamaríamos una carpa, decide levantar una edificación efímera para presentar sus obras y que la gente vaya a verlas. La idea era, por una parte, cobrar por verlas y, por tanto, obtener algunos ingresos, pero sobre todo, dice Courbet y dice Champfleury, lograr que las personas puedan ver esas pinturas sin pasar por el filtro de la comisión de la Exposición Universal del 55. Y con ese motivo Champfleury
publica un texto que se titula El realismo o del realismo, en el cual trata de exponer en qué consiste ese movimiento que a la altura del 55 está ya creando, está llevando o está iniciando un desarrollo que es lo que después hace que Baudelaire en el 59, 4 años después, hable de los positivistas y se enfrente radicalmente a ellos. En ese texto sobre el realismo, Champfleury va a hablar de Courbet, como es normal, puesto que Courbet además es no solo de Courbet, pero también y fundamentalmente de Courbet. Y hace una serie de afirmaciones que me parecen interesantes. Courbet, dice Champfleury, y abre con eso una perspectiva distinta, pertenece al mundo industrial. Es un pintor que pertenece al mundo industrial. Es más, Champfleury le aconseja lo que debe de pintar a Courbet. Le dice, no es bastante con pintar paisajes. Debes dedicarte, y se lo dice así, luego le envía una carta, en la cual se lo explica, debes de pintar en las estaciones de ferrocarril. Champfleury debía tener una fijación enorme con las estaciones de ferrocarril porque insiste una y otra vez en que las estaciones de ferrocarril, eso es lo nuevo, y que los pintores deben pintar en las estaciones de ferrocarril, y que no deben pintar en las estaciones de ferrocarril flores, rosas ni ornamentación, sino escenas de la vida de los ferrocarriles, de la vida de los ferroviarios, de las máquinas de vapor, todo ese tipo de cosas. Hay que pintar grandes murales que ofrezcan la representación de la vida industrial a la cual pertenece esa vida. Es decir, en el 55 Champfleury, que es un recolector, un coleccionista de cerámica popular, que es uno de los factores, uno de los aspectos decisivos de su trabajo, se inclina por el mundo industrial, se inclina hoy día, diríamos, por la modernidad. Courbet es un pintor de la modernidad, pero es un pintor, dice Champfleury, insuficientemente moderno, no es suficientemente moderno, tendría que dar un paso más. Dice también que es un paisajista potente, y ya he mencionado antes que sus paisajes son tan sólidos que se pueden cortar con un cuchillo. Es además un pintor, dice él, que busca la simplicidad en el tema, porque la simplicidad, afirma Champfleury, es lo más adecuado para su pincel, el tipo de pintura, el tipo de lenguaje que Courbet desarrolla es el tipo de lenguaje apropiado para un tema simple. Un tema simple, por otra parte, es lo propio de una pintura mural y de una pintura monumental. Por tanto, hay una coherencia clara entre una opinión y otra. Y me importa señalarlo también, Champfleury descarta que Courbet pinte temas pintorescos, descarta el pintoresquismo. El pintoresquismo es considerado por Champfleury como una forma baja de romanticismo, como una forma inferior de romanticismo que satisface mediante motivos curiosos y llamativos el interés de las personas. Lo que hay que hacer, y lo dice él textualmente, literalmente, y es lo que hace Courbet, es pintar la naturaleza, dice él, tal y como es. Y ese pintar la naturaleza tal y como es excluye cualquier tipo de pintoresquismo. Por tanto, el pintoresquismo, que desde el 18 había sido una categoría fundamental para la estética y la crítica de arte, en opinión de Champfleury debe ser excluida, y Courbet es el ejemplo clásico de esa exclusión. La conclusión a la cual llega Champfleury me parece también relevante, porque abre un nuevo campo. El arte, dice Champfleury, y parece que estuviera escribiendo ahora o algo así, el arte debe ser libre, debe ser independiente y debe ser democrático. Eso es lo que le dice a Courbet. Él puede ser un pintor libre, independiente y democrático, siempre que, y ahí está el latiguillo
de la sociedad industrial, siempre que el mundo moderno, siempre que la sociedad industrial entre en su pintura. Por tanto, Chanfleury abre un nuevo espacio en la perspectiva de Courbet, pero ese nuevo espacio acepta, digámoslo así, la idea fundamental de la crítica de Baudelaire, aunque ahora, desde un punto de vista positivo, pintar las cosas tal como son. Es un pintor positivista. Pintar las cosas tal como son permite una orientación distinta de la pintura. Y, naturalmente, ese planteamiento positivo de Chanfleury implica que en Francia se está produciendo un cambio cultural importante, un cambio cultural que en España, por ejemplo, no se produjo en ningún caso a lo largo del siglo XIX. El tercero de los protagonistas de este debate que se lleva a cabo, en el cual a veces hay referencias concretas, Chanfleury se refiere a Zola, se refiere a Baudelaire, y Zola se refiere a Baudelaire, a Proudhon y a Chanfleury. El tercero de estos críticos en discordia, llamémosle así, es Emilio Zola. En el Salón de 1866, Zola defiende la misma posición que Chanfleury, en el 66, es decir, en el momento en que las ideas de Baudelaire se vuelven a publicar en el libro de curiosidades estéticas que se publicó en el 68. En el 66, en el Salón de 1866, Zola dice, Courbet empieza siguiendo a los flamencos, y de nuevo aquí nos referimos a Chanfleury, pero los flamencos no son suficientes, hay que ir más allá. ¿Qué quiere decir ir más allá? Quiere decir, y son de nuevo palabras textuales del autor, de Zola, quiere decir pintar, comillas, la plenitud de la carne y de la tierra. Es decir, no solo ya las cosas tal como son o como se ven, aquí va a haber una diferencia, una cosa es cómo son y otras cosas cómo se ven. Como se ven será algo propio de los impresionistas, como son será algo propio de los naturalistas. Y dice, tipos vulgares, dice Zola, tipos vulgares, carnes o cuerpos poderosos, aire y vigor en las figuras, coloración sorda, armonía dulce, tonos justos, relieve de los detalles, telas enérgicas, reales hasta la vida y bellas hasta la verdad. Es decir, Zola introduce aquí un factor, una argumentación diferente, bellas hasta la verdad. Zola vuelve a recoger, pero ahora desde el punto de vista de la materialidad, la belleza de lo verdadero, no la idealidad de lo verdadero como belleza, sino la belleza de lo verdadero en cuanto que es material, en cuanto son esos tipos vulgares, carnes poderosas, etc. Hay un debate muy gracioso en los periódicos de la época, en la cual le echan en cara a Courbet, que, acabo de acordarme ahora, que pinta figuras feas, que pinta personajes feos. Y entonces Chanfleury interviene en ese debate y dice, los críticos, los periodistas, los críticos, deberían distinguir entre la fealdad de las provincias, la afirmación de fealdad se hace a propósito del entierro de Nornans, entre la fealdad en las provincias y la fealdad en París. Dice, porque son dos tipos de fealdad distinta, pero tan fea es la una como la otra. La única diferencia es que la fealdad de las provincias es la fealdad de la burguesía, y la burguesía se ve representada en las pinturas de Courbet, cosa que no sucede con la fealdad de París. No explica en qué consiste la fealdad de París, pero cabe suponer que es la de la sociedad urbana, masificada, etcétera, etcétera. Parece, por tanto, que Zola sigue la afirmación o continúa la afirmación, ahora con un punto de vista positivo, de Chanfleury y de Baudelaire.
Pero en ese momento es cuando Proudhon escribe y dice que Courbet carece de temperamento, que Courbet es un pintor inferior porque no introduce ese deber ser al que yo me he referido. Y en el Salón del 66, Zola recuerda algo que había escrito el año anterior y que se convierte en una argumentación, en una definición famosa de lo que para Zola es el arte. Dice Zola, el arte, le dice a Proudhon, usted está equivocado, ¿no? Le dice, Courbet es un gran pintor. El arte es un fragmento de creación visto a través de un temperamento. Es decir, Zola recoge la idea de Baudelaire, pero la traslada a Courbet. En lugar de convertir a Courbet en el negativo, en el rechazo de esa idea, la traslada a Courbet. A partir de este momento, Zola va a defender siempre que Courbet es un pintor con temperamento, y que Courbet es un pintor de carácter revolucionario, pero que, y de nuevo nos encontramos con ese movimiento cultural, pero que es un pintor menos revolucionario, al que le falta dar un paso para ser plenamente revolucionario, el paso que dan los impresionistas. Zola sería, dice él, la base sólida de la escuela naturalista francesa. El paso siguiente es el de los impresionistas. Y entonces, eso lo dice Zola en el 80. Se produce la muerte de Manet, Manet muere en el 83, y Zola escribe, con motivo de una exposición póstuma de Manet, escribe su presentación. ¿Y qué dice Zola de Manet en la presentación de su exposición póstuma del año 84? Algo que se podría aplicar directamente a Courbet. Dice, leo la cita, la fórmula de Manet es muy naif, es muy sencilla, es muy ingenua. 2 puntos. Se pone ante la naturaleza y por todo ideal se esfuerza en dar cuenta de ella en su verdad y su fuerza. La composición ha desaparecido. Es exactamente lo que había dicho Champfleury de Courbet. Champfleury dijo, tenía horror a la composición. Zola dice de Manet, la composición ha desaparecido, pinta lo que ve. Es decir, ha habido un proceso, ha habido una deriva, en la cual esa propuesta inicialmente aplicada a Courbet, con sentido crítico en el caso de Baudelaire, con sentido positivo en el caso de Champfleury, se lleva a un pintor que, según los críticos anteriores, es un pintor, incluido el propio Manet, el propio Baudelaire, es un pintor que tiene temperamento. Fíjese cómo se ha producido ese deslizamiento hacia el natural, hacia la verdad y la belleza, pero ahora desde la posición de la materialidad. Bien, tenemos, por tanto, diversas interpretaciones que no son estáticas, sino que están en curso, que están cambiando. Perdón. ¿Qué piensa Courbet de todo esto? No qué piensa verbalmente, no qué piensa en sus cartas o en sus opiniones, sino qué piensa en ese cuadro que está hoy en el Museo d'Orsay, que fue rechazado con motivo de la Exposición Universal junto al entierro de Ornans. Cuadro que fue pintado, fíjense en la fecha, parece ser para la Exposición Universal y que por tanto tiene un carácter algo así como de manifiesto, el taller del pintor.
En una carta dirigida a Champfleury del 55, de enero del 55, Courbet se refiere al cuadro y escribe 5 líneas que todos los historiadores han recogido como punto de partida de cualquier interpretación del cuadro. Dice, es la historia, dice, cito, es la historia, y subrayo, moral y física, de mi taller, primera parte. Son las personas que me sirven, me apoyan en mi idea y participan de mi actividad. Son las personas que viven de la vida, que viven de la muerte. Es la sociedad en su elevación y su bajeza, en su medio. Es el mundo que viene a ser pintado por mí. Por tanto, ideas muy precisas. Es una historia moral y física. Las personas que le apoyan y que participan de su actividad. Las personas que viven de la vida y que viven de la muerte. Es la sociedad en su elevación y su bajeza, en su medio. Es el mundo que viene a ser pintado por mí. ¿Qué descripción iconográfica podemos ofrecer? Bueno, ustedes pueden verlo con bastante sencillez. A la izquierda nos encontramos con esas personas del pueblo. Nos encontramos con un judío, nos encontramos con un cura, nos encontramos con un cazador, con un veterano de guerra, etc. A la derecha, por el contrario, están los amigos de Baudelaire. Entre ellos está Champfleury, el poeta Max Bouchon, que fue el que más le apoyó, el músico Alphonse Prémayet, Proudhon, Alfred Brujas, y a la derecha, en un retrato muy célebre que se ha reproducido, en el ángulo derecho, leyendo un libro, el propio Baudelaire. En el centro está el pintor. El pintor está pintando un paisaje. En este momento, en el 55, Baudelaire pintaba paisajes, y ya he mencionado las referencias de Champfleury y de Zola al paisaje, pero no era un pintor de paisajes. Sin embargo, Courbet se representa a sí mismo pintando un paisaje. Pinta un paisaje, que es un paisaje además muy típico de los paisajes que va a hacer Courbet a partir de ahora y que enseguida veremos algunos de ellos, con una serie de árboles y no sé si se ve bien, un riachuelo que discurre en el centro del paisaje hasta casi llegar a las piernas del pintor, hasta casi salir, diríamos, de la pintura, ¿no? Con unas rocas a la izquierda, unos árboles, un campo, unos árboles a la derecha y al fondo un cielo, de tal manera que sean los árboles, las rocas, los que funcionen como horizonte. Pinta un paisaje. A la derecha pinta una mujer desnuda, que cabe suponer es una modelo de las modelos que él utilizaba para pintar, o que los pintores en general utilizaban para pintar. A la izquierda, un campesino, un niño campesino que mira el paisaje. Y debajo un gato. A la izquierda, inmediatamente detrás de la tela, detrás del cuadro, vemos un Cristo crucificado y vemos una figura de una mujer con un niño que lo sujeta en brazos y unos campesinos al fondo. El Cristo crucificado o el crucificado y la mujer con el niño son evidentemente otros posibles temas de cuadros. Yo no sé si sobre esto hay multitud de interpretaciones, no sé si es que al ponerlos detrás de la tela, Courbet lo que quiere señalar, estos eran temas antiguos que ya no hay que tocar, que hay que tratarlos, hay que tratar de otra manera, ya no hay que pintar crucificados, ya no hay que pintar mujeres con niños pintorescas como las que hay ahí. Es una interpretación posible. El cuadro de Courbet ha suscitado, yo tengo aquí apuntadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interpretaciones distintas. Se las leo así, casi como rótulos.
Para unos autores, no voy a decir los autores, voy a decir solo las interpretaciones. Tengo aquí los autores, pero da lo mismo. Para unos autores es una alegoría fourierista. Para otros autores es un cuadro que representa las edades del hombre, las tensiones sociales, los cambios habidos en la concepción de lo femenino. Para otros es una meditación sobre el trabajo. Para algunos es una declaración política. Para otros es una independencia del artista moderno. Para algunos es una exhortación al soberano pidiendo la reconciliación de las naciones. Y para otros es una escena de representación. Fíjense que son interpretaciones absolutamente distintas, algunas de ellas muy difíciles de explicar. Que sea una exhortación al soberano pidiendo la reconciliación de las naciones parece algo muy traído por los pelos. Son estudiosos actuales, es decir, no estoy hablando de críticos locos del pasado, sino el debate que actualmente hay, actualmente quiere decir desde hace 25 años, sobre la pintura de Courbet. Cuando nosotros vemos la pintura y decimos, pues es algo bastante sencillo, es un pintor que está en su estudio y que está pintando, y quiere pintar lo que él ha dicho, prácticamente a la izquierda el pueblo, digámoslo así, de carácter anónimo, estereotipado, y a la derecha lo que podríamos llamar sus colegas, sus compañeros, los artistas. En el centro está Courbet, y por tanto Courbet es el que enlaza la izquierda con la derecha, es el artista que enlaza la izquierda con la derecha, por su posición y por su actividad, no solo por su posición. Está en el centro y enlaza los dos motivos autónomos, la izquierda, los estereotipos, la derecha, los personajes, pivotan en torno al centro. Pero es que en el centro Courbet expone lo que él pinta, los paisajes, el mundo campesino del niño y el mundo de la pintura de la modelo. Y el único elemento disonante es el gato, respecto del cual nadie ha dado ninguna explicación que se pueda considerar como buena. Hay una explicación muy sencilla, y es que había un gato que estaba jugando y está ahí jugando. Pero ha habido explicaciones de todo tipo sobre el gato y la ropa arrugada. Eso ha dado motivo a todo tipo de explicaciones, que obviamente yo no voy a entrar en ellas. La idea que yo tengo es que en caso de dudas como esta, debemos atenernos, uno, a lo que el pintor dijo, dos, a lo que es más económico desde el punto de vista de la argumentación. Y lo más económico desde el punto de vista de la argumentación es precisamente esa visión de un cuadro que es efectivamente un pronunciamiento, una declaración, casi un manifiesto, pintado, en el cual el pintor moderno, que es Courbet, relaciona el mundo social con el mundo intelectual y artístico, pintando tres ámbitos de realidad muy concretos: la naturaleza, el mundo de los campesinos, el mundo de las clases bajas, podríamos decir, y el mundo del arte mismo, el mundo de la belleza, entendida como una belleza natural. Si hay algo natural es el cuerpo de la modelo, que está ahí representada desnuda, pero con una corporalidad y con una carnalidad muy patente, muy evidente. Ahora bien, si ha habido tantas interpretaciones es por alguna razón. No es que de pronto los críticos se hayan vuelto locos, se hayan decidido que vamos a decir cosas absolutamente disparatadas. Hay alguna razón. En el texto que he leído de Courbet empieza diciendo que es la historia moral y física. Y ahí aparecen dos palabras que son distintas, dos palabras, dos términos que a mí me parecen relevantes, que es el término moral y el término físico. Sobre el término físico no parece que haya grandes dificultades, es la representación de las cosas tal como físicamente son, tal como materialmente son. Pero ¿qué quiere decir moral? ¿Qué quiere decir que es la historia moral?
no un momento, sino la historia, no un instante, sino la historia moral y física. Es decir, algo que hace referencia a una realidad más amplia, más general, más universal que la pura anécdota, que la pura circunstancia, la historia moral. A mí me inquieta lo del término moral. He buscado y la verdad es que siempre aparece el término moral en los escritores, en los críticos, en los mejores críticos de la época. En Diganti, por ejemplo, aparece el término moral, para hacer referencia a la representación de figuras, y a veces a la representación de figuras que nosotros vemos de espaldas. Por ejemplo, algunas de las figuras de Toulouse-Lautrec, algunos de los retratos de esos personajes de Toulouse-Lautrec que están en el teatro, detrás del escenario, y que están viendo lo que sucede. Entonces, Lautrec los ha representado casi de espaldas. Pues bien, esa sería una representación moral, dicen los críticos. Es decir, hay una visión de la moralidad que se puede plantear en la pintura. ¿Qué quiere decir aquí moral? Confieso que no lo tengo muy claro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero mi hipótesis es la siguiente. Courbet pinta una historia. Esa historia no aparece por ningún lado como tal historia. Nadie diría que este es un cuadro de historia. Este es un cuadro en el que se representa un taller. Cuando nosotros hablamos de un cuadro de historia, hablamos de un cuadro en el que se representan sucesos, acontecimientos. Y esos acontecimientos forman parte de una narración histórica. Aquí no hay una narración histórica. Hay una representación de motivos. Y esos motivos, y eso sí que lo han señalado todos, esos motivos están quietos. Es una cosa muy llamativa. El único que hace algo, aparte del pintor, es el gato. Todos los demás, si ustedes se fijan, están quietos. Unos entran, pero están quietos. Entran y están quietos. Otros se sientan y esos obviamente están muy quietos. Otros miran algo, pero todos están quietos, todos están detenidos. Algún autor dice, están como congelados. Es decir, la quietud de todos los personajes nos habla de la presencia de los personajes. Los personajes están, no hacen nada. Hay una diferencia entre estar y hacer. Cuando yo represento el hacer de algún personaje, lo que me interesa es la acción de ese personaje, lo que está haciendo. Y en eso se basa la pintura de historia. Está haciendo algo. Prim está haciendo algo. Napoleón está haciendo algo en la pintura de historia. Incluso cuando está siendo coronado, está haciendo algo. Y los que están con él están haciendo algo, que es coronarle. Y cuando David pinta la coronación, que es el gran cuadro de historia por excelencia, se ve qué es lo que están haciendo todos, además de atender a la coronación. Procura David destacar los gestos, las indicaciones que hacen referencia a su actitud respecto de la coronación del emperador. Es decir, en un cuadro de historia lo que destaca es lo que se está haciendo. En el cuadro de Courbet lo que destaca es que, salvo Courbet, no se está haciendo nada. Es decir, que todo está quieto. Yo creo que la afirmación de una historia moral se apoya sobre el hecho de que nosotros hemos de fijarnos, querámoslo o no, eso es lo que hacemos, en el no hacer nada, el estar de los personajes. El estar de los personajes sí es un estar que de pronto lo podemos pensar en términos históricos. Están los diversos estereotipos de la sociedad francesa, a la cual se ha llegado a través de una historia desde la Revolución y en medio de otras historias de golpes de Estado y revoluciones a lo largo del siglo XIX, en alguno de los cuales Courbet va a intervenir. Por tanto, mi primera impresión es: la moral exige la
presencia o el estar de los personajes. Esa es una hipótesis. Si solo fuera este el cuadro en el cual los personajes están quietos, podríamos decir, bueno, pues es una casualidad. Pero tenemos otros cuadros. Aquí los personajes no están quietos, pero yo no sé si a ustedes les llama la atención. A mí me llama la atención profundamente. Los picapedreros están haciendo algo, pero están como congelados. Hay un texto de Clarke, que es Clarke es el autor que ha hecho un análisis político más claro de Courbet. El cuadro de los picapedreros, obviamente, puede ser entendido como un cuadro político, como un cuadro, una afirmación, una representación del trabajo y, por tanto, una afirmación del socialismo proudhoniano fourierista del siglo XIX. ¿Qué es lo que ha pintado Courbet según Clarke? Leo. Courbet, dice Clarke, ha pintado una acción alejada del espectador, más que un movimiento hacia éste. La simple contradicción es la que anima al cuadro como conjunto. Efectivamente, continúa Clarke, Courbet ha vuelto al muchacho y su cesta de piedras hacia el interior del cuadro. Ha dibujado al anciano con la mirada gacha y en una especie de quietud hierática, y dice Clarke, pero también senil. La energía de sus gestos se trasluce en la pose, pero también la oculta. Es evidente que Courbet quería mostrar una imagen del trabajo más extenuante, de unos hombres secos e inexpresivos por la rutina. En las cartas explicativas de aquella época habló de la simple moralidad de la escena. Y dice, citando a Courbet, en este estado así se empieza y así se acaba. Y continúa Clarke, pero en este caso, Courbet ha logrado sumergir la moralidad en pintura, evitando la anécdota o el patetismo al disipar el peso que registran sus pinceladas, volviendo el cuadro contra sí mismo. Courbet se ha concentrado en la tarea que tenía entre manos, la acción del trabajo propiamente dicha, y no en los sentimientos de los individuos que lo realizan. Representar la acción del trabajo propiamente dicha y no los sentimientos obliga a eliminar los sentimientos de los individuos. Y de paso obliga a eliminar el sentimentalismo del público, el sentimentalismo de los espectadores. Es decir, el cuadro, y eso es lo que nos resulta, a mí al menos me resulta bastante inquietante de esa pintura. Siempre que he visto su reproducción me llama profundamente la atención. ¿Cómo es posible que se pinte una escena de trabajo en el que haya esa quietud absoluta, esa especie de quietud total, en la que los personajes son autónomos, independiente uno respecto de otro, no tienen ninguna actitud de emocionalidad alguna en el trabajo, ni parecen desarrollar unas energías que a nosotros nos obliguen a pensar en ellas. El tercer cuadro, las cribadoras de trigo o las cernidoras de trigo, tiene un planteamiento similar. Una figura a la izquierda está seleccionando el trigo, está en una bandeja, está seleccionando el trigo, mientras que la figura del centro está cerniendo o cribando el trigo para quitarle el grano y la paja. Y un niño a la derecha, de nuevo vuelve a aparecer un niño, abre un mueble que es un lugar donde se calentaba para introducir el trigo. Es una especie de estufa, ¿no? Como en el caso de los picapedreros,
Courbet ha representado una escena de trabajo. Seleccionar, cribar y mirar, curiosear, que es lo que hace un niño cuando está con su madre, cabe pensar, una de las dos mujeres que hay ahí, o su tía, o un familiar, o alguien, ¿no? Y que ha sido llevado a la siega y luego al cribado. Pero ninguna de las tres caras las vemos, y la que vemos, que es la de la figura de la izquierda, que está seleccionando el trigo, casi podría estar durmiendo, no sé si ustedes se fijan. Mira el trigo, mira los granos tan tranquilamente que si la apoyamos sobre un árbol y le quitamos la mano que está cogiendo los granos, se quedaría dormida, es una figura dormida completamente. Es decir, la quietud es total y absoluta. La que está cribando, efectivamente, está haciendo un gesto de cribar, pero está congelada en el gesto. De nuevo, es como si le hubieran hecho una foto y lo hubieran dejado ya para siempre así. Y el niño, y además está de espaldas para que nosotros no veamos cuáles pueden ser sus sentimientos, ni su esfuerzo, que viene dado exclusivamente por el cuerpo, no por la imaginación, no por la psicología, por el cuerpo. Y el niño está mirando y es ajeno completamente a la escena de trabajo. De nuevo nos encontramos con esa posibilidad, así empezó, a propósito de los picapereros, y así terminará. La imagen moral que yo extraigo de esta presencia, de este estar, es que así sucede y así sucederá con el paso del tiempo. Es decir, que al año próximo volverá a haber la siega, volverá a haber la trilla, volverá a haber el cribado o cernido del grano, su separación, y volverá a haber otro niño, y al otro así, y al otro así. Es decir, la historia es precisamente la afirmación de lo siempre igual, de lo siempre lo mismo, en el caso de los trabajadores de Courbet. Me parece que ese es el planteamiento moral que él, a propósito de los picapedreros, decía: así se empezó y así se termina. Entonces, esa sí es una consideración histórica, pero es una consideración histórica según la cual el tiempo no progresa, sino que vuelve sobre sí mismo. Esa es la hipótesis que yo mantendría. Y esto nos lleva ya directamente a los paisajes. He traído una serie de paisajes pongo todos y luego vuelvo hacia atrás, porque me interesa que se vea el conjunto y luego vuelvo hacia atrás. El primero es un paisaje, La Grosse-Pourrie, de 1864. Unas rocas. El segundo es el nacimiento del río Loire, también del 64. El arroyo de Brême, del 66. La tromba de agua, del 66. Que querría comparar con una tormenta de lluvia sobre el mar, que sería equivalente de la tromba de agua de Constable, muy anterior, del 24-28. Después, la tromba de agua de Etretat, la ola y un cuadro realmente llamativo del 65 al 69 de Courbet titulado Eternidad, que es un cuadro casi simbolista. Varios aspectos me interesa señalar aquí. Primero, ponerlos en el marco adecuado, ¿no? A propósito de la pintura de personas, obreros, trabajadores, burgueses, tanto Jean-Fleury como Zola, no Baudelaire, que no habla de eso, relacionan la pintura de Courbet con la pintura holandesa, y no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, con la pintura española, la pintura barroca española, Murillo, Rivera, Velázquez. Nosotros
Vemos que hay unas grandes diferencias, pero en aquel momento esa es una pintura que se identifica también con la pintura holandesa. En el caso del paisajismo, no hay paisajismo en la pintura española, o no hay un paisajismo relevante y conocido en Francia en el siglo XIX de la pintura española, y el paisajismo de la pintura holandesa no parece que era en aquel momento el paisajismo que llamaba profundamente la atención. Era, cuando se hablaba de Courbet, se hablaba de la pintura de género, de costumbres. El referente es la pintura romántica. Hay un cuadro de Courbet que no he traído aquí, la verdad es que debía haberlo traído, pero se me olvidó y no he traído aquí. Hay un cuadro de Courbet que se titula algo así como Buenos días mar o Buenos días naturaleza, y está Courbet delante del mar con el sombrero levantado diciendo buenos días, aquí estoy yo delante del mar. El cuadro a mí me recuerda inmediatamente al cuadro de Friedrich, el monje frente al mar, por el tipo de tratamiento. La diferencia es, sin embargo, obvia. En el cuadro de Friedrich, el monje nunca llegará al mar. El mar es algo sublime, infinito, que le supera. En el cuadro de Courbet, el pintor está identificado, está encantado, está próximo al mar. Ese es su mundo, esa es la naturaleza. Son dos. La estructura del cuadro es la misma, la figura de Courbet en un caso, la figura del monje en otro, la gran superficie de mar en un caso, la gran superficie de mar en otro. Lo único que cambia es el espacio de tierra que tiene Friedrich y que tiene Courbet y el horizonte que tiene Friedrich y que tiene Courbet, mientras que Friedrich, el horizonte, establece una conexión entre el mar y el cielo, de tal manera que todo es naturaleza sublime. Courbet establece muy claramente lo que es mar y cielo y además no le da esa importancia enfática de Friedrich. Es decir, la visión romántica del paisaje podía verse, podía conocerse, en el caso de Courbet, a través de la pintura romántica alemana y a través de la pintura romántica francesa. El paisajismo de Corot era uno de los referentes de los cuales hablaba Champfleury concretamente para diferenciar precisamente a Courbet de Corot. Y, aunque no lo he señalado, después volverá a ser uno de los temas de Zola. Por tanto, el romanticismo yo creo que es el punto de vista. Al margen de la pintura, punto 1, al margen de la pintura esta en la cual el Buenos días de Courbet hacia el mar representa a una figura, la mayor parte de los paisajes de Courbet no tienen figuras, carecen de figuras. Y ese es uno de los elementos que más ha llamado la atención. ¿Por qué carecen los paisajes de figuras? Lo que se dice es siempre que de esta manera se crea un paisaje solitario, el de Courbet. Pero cuando nosotros vemos los paisajes de Courbet, que efectivamente son solitarios porque no hay seres humanos dentro de ellos, no los encontramos como paisajes solitarios, no nos introducen melancolía, no suscitan melancolía, no suscitan la grandeza de lo sublime, que es típica de lo solitario, o la diferencia entre el ser humano y la naturaleza grandiosa. La naturaleza, de nuevo, vuelve a estar ahí. Soledad, en segundo lugar, es decir, ausencia del ser humano. La naturaleza tal cual es, vendría a decir Courbet, no la naturaleza con un ser humano dentro de ella. Los alrededores de Besançon, tal como los alrededores de Besançon son, y si aparece alguna pintura, alguna figura, pues esa figura será una figura menor y sin importancia. En el catálogo de la exposición hay un momento en que se ve un cuadro de Daubigny y un cuadro de Courbet. En el cuadro de Daubigny hay un personaje que está haciendo algo en la playa, en el cuadro de Courbet no hay nadie. Y es muy curioso que la última de las pinturas que he puesto, la que se llama Eternidad, no la representa con un tema de personas, sino que la representa con una piedra en medio, con una roca en medio de una playa, con una roca y el agua que ha quedado en los huecos de la playa, de la arena y de la roca, no con un personaje. Soledad en ese segundo sentido.
En tercer lugar, un elemento muy característico de Courbet, que es el que me va a guiar en lo que sigue, en el tiempo del que dispongo, que es ya poco. El horizonte. En un paisaje, el horizonte es un elemento fundamental. Un paisaje es una parte de la naturaleza que se ve desde lejos y que se ve a lo lejos. El horizonte marca la distancia y el perfil de los objetos. Fíjense en esta primera imagen que el horizonte está prácticamente eliminado. Los objetos, en este caso las rocas, han venido hacia el primer plano. Es como si se hubieran caído hacia nosotros, como si hubiera habido un deslizamiento y todas las rocas vienen hacia nosotros. El horizonte, en realidad, no es más que el fin de las rocas. No tiene el horizonte la energía, digámoslo así, que tiene el horizonte en los pintores paisajistas. En los pintores de Barbizon, por ejemplo, no tiene esa importancia. Por el contrario, lo que tiene importancia es la materialidad de las rocas que vienen hacia nosotros. El horizonte vuelve a desaparecer en la segunda de las pinturas, en el nacimiento del río Lu. El horizonte está al fondo, en el hueco, y de nuevo el agua viene hacia nosotros. Antes eran las rocas, ahora era el agua, ahora es el agua. En el taller del pintor, la primera de las pinturas, yo llamé la atención sobre que estaba pintando un paisaje en el cual el riachuelo viene hacia nosotros. Ese modelo de paisaje decía, a un lado están las rocas y a otro lado están los árboles, que son el elemento llamativo, de tal manera que el horizonte se pierde de nuevo en ese hueco que hay para el riachuelo. Aquí volvemos a encontrarnos con ese agua. Yo creo que el paisaje del taller del pintor o del estudio del pintor es algo así como el prototipo de paisaje en el cual Courbet está pensando. No es un paisaje concreto, sino un modelo que Courbet va a repetir luego en su modo de ver, porque finalmente este es un modo de ver la naturaleza, en su modo de ver la naturaleza de los paisajes que pinta. Fíjense que aquí la cueva se abre al fondo, el horizonte se abre al fondo, el agua viene hacia nosotros y las rocas se convierten en una gran estructura geológica que ocupa prácticamente todo el cuadro. El arroyo del Brem, hemos sustituido las rocas por los árboles. Los árboles son como una pantalla, si ustedes se fijan, que impide que veamos el horizonte. De nuevo, no hay horizonte, lo que hay es algo de cielo encima de los árboles, que es algo completamente distinto. Y, de nuevo, el riachuelo que viene hacia nosotros. Es decir, en estas tres pinturas, que son tres pinturas muy significativas de naturaleza, ¿no? Naturaleza con río, naturaleza con rocas, naturaleza con árboles, tres ejemplos yo creo que hay en la exposición bastante claros, porque además la exposición Juan Ángel ha organizado así, los ríos, los árboles, el agua, los árboles, la vegetación, las rocas, etc. Pues aquí tenemos tres ejemplos muy claros de cómo Courbet entiende ese planteamiento. El horizonte ha desaparecido, se ha convertido solo en la parte superior, que hay lo que vemos por encima de las rocas, o lo que vemos por encima de los árboles, o lo que vemos al fondo de la gruta, y lo que hay es como una especie de masa arborescente, de plano arborescente, que se convierte eso que llamamos una pantalla agujereada por el centro, para que desde el fondo venga el riachuelo que viene hasta nosotros también. El autor que más ha llamado la atención sobre esto, pero por otras razones las que yo aquí expongo, es Michael Fried, que ha planteado la relación entre el espectador y el cuadro, y nos ha argumentado que de este modo Courbet introduce al espectador dentro del cuadro. Yo no voy a entrar ahora en esa cuestión porque creo que nos alejaría del tema, y además porque no hay tiempo para discutir ese tema. Pasamos a pinturas donde el horizonte tiene que aparecer por necesidad, que son las marinas. Tenemos tres marinas de Courbet
y una marina de Constable. 4 de Courbet y una de Constable. La última es Eternidad, la anterior es La Ola, que es un cuadro bastante famoso porque además hizo bastantes cuadros con ola. Anterior es La Tromba de Agua, esta es Una tormenta de lluvia y esta es otra tromba de agua. Aquí Aquí el horizonte es necesario, puesto que se trata de dos ámbitos de la naturaleza, la tierra, la playa o las rocas o lo que sean, la naturaleza, la tierra, y el mar y el cielo. Y por tanto hay, digo yo, tres elementos. Agua y tierra, y se puede decir, la luz es otro de los elementos, pero por lo que aquí nos interesa es ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hace Courbet en esta primera pintura? Lo que hace es una tromba de agua que se convierte en una verdadera masa de agua, como si fueran casi rocas, una masa de agua plomiza, construida, si ustedes se fijan, como con arcos. La forma de la pintura es casi con arcos, mientras que el mar está planteado con unas olas en horizontal frente a esa masa que aparece como si fuera la bóveda que es un modo de aludir a la bóveda terrestre, a la metáfora de la bóveda, que es el cielo. En este caso se ha convertido en una verdadera bóveda arquitectónica, ¿no? Fíjense la diferencia con Constable. Constable no puede soportar, creo yo, no hubiera podido soportar, porque es anterior, no hubiera podido soportar esa visión de la vertical y del peso de Courbet. Constable lo que introduce es, en efecto, una vertical en el centro, unas curvas, semicírculos o partes de semicírculos a la derecha y la parte de la izquierda completamente distinta. Es decir, la tromba o la tormenta de agua, de lluvia que ha introducido Constable está llena de variedad, una variedad que anima, digámoslo así, y se diría de inmediato de una forma pintoresca, la pintura. Mientras que en el caso de Courbet el único pintoresquismo que se concede es el de esas barcas que vemos en la pintura, a la izquierda y otra más al fondo, y algunas que se ven allá más al fondo. Pasamos a la otra tromba de agua, Etretat. El tema es todavía más llamativo, cómo lo ha pintado. De nuevo, vuelve a pintar la lluvia, el agua, cayendo en vertical, aunque con una oblicuidad que no estaba en la pintura anterior. Encima de la lluvia ha pintado las nubes, debajo de la lluvia ha pintado las olas, y a la derecha de la lluvia ha pintado las rocas. Insisto, debajo de la lluvia están las olas, encima de la lluvia están las nubes, a la derecha de la lluvia están las rocas, y cada cosa tiene su entidad, una entidad clara, precisa. Las rocas, en un primer plano, marcan con su fuerza esas rocas que antes había pintado, esos mismos paisajes que antes había pintado. La ola, el agua, tiene una entidad propia, y esa entidad propia la vamos a ver luego, la vamos a ver en la ola. No hay diferencia entre una y otra. Siempre lo que ha llamado la atención es la densidad material que la ola puede tener. El otro día, viendo algo que no tiene nada que ver con esto, viendo unas fotos de un pintor gallego o de un artista gallego que se llama Barbie, Jorge Barbie, había fotografiado la espuma de las olas. Yo no sé si ustedes han ido a algún sitio donde haya espuma de olas entre las rocas, en lugares donde el agua queda aprisionada y la espuma queda aprisionada. Pues bien, la espuma en esas fotografías tenía tanta densidad material, era espuma del agua del mar, tenía tanta densidad material como las propias rocas.
Era algo casi que se podía coger, ¿no? Que se podía palpar. Pues bien, si ustedes van alguna vez a un acantilado donde puedan bajar y ver cómo va quedando la espuma cuando el agua, cuando la ola choca contra las rocas, cuando la ola estalla, arroja la espuma se acopia toda, se queda encerrada y se convierte efectivamente en un elemento absolutamente material, un elemento de una densidad extraordinaria. El origen, yo creo, de esa densidad se encuentra precisamente en estas pinturas de Courbet. Esas pinturas de Courbet lo que destacan es la densidad de la materialidad, de la materia del agua. Densidad que vemos también en las nubes y que habíamos visto en la primera de las trombas de agua. Densidad que Courbet no oculta. Y esa densidad, y ya termino porque me van a echar si no, y esa densidad aparece no en el cielo, sino curiosamente en la tierra de eternidad. Una pintura que a mí, desde que la vi, yo no la había visto nunca hasta que la vi en esta exposición y me produjo una sensación extraña. Es la pintura más romántica de Courbet. De todas las pinturas que yo he visto de Courbet, esta es la más romántica. Eternidad y representar ese cielo, ese firmamento por el cual vienen nubes, y esa playa, esa tierra, con esa roca en medio, perfectamente dispuesta en el centro, lo cual indica que Courbet pintaba no eludiendo, no horrorizándole, como decían Champfleury y Zola, la composición, sino muy cuidadosamente compuestas las pinturas, ¿no? Es decir, que ese modo de pintar las cosas tal como son es un artificio, no es que las cosas se vean así, sino que es un artificio para hacernoslas ver así, y pinta la eternidad como una piedra, pinta la eternidad como un paisaje absolutamente vacío, como una piedra, un cielo, el agua y la tierra, sin más, con, no sé si espuma en la parte de delante o una arena blanca, no lo sé, no lo recuerdo con exactitud. Ese parece entonces un cuadro simbólico. La eternidad alude a un símbolo, a una simbología de la imagen, pero nuestra percepción de la imagen lucha contra esa interpretación simbólica, porque es absolutamente verosímil, es absolutamente verista. Entonces hay un juego entre lo simbólico y lo natural, digámoslo así, que es difícil de concebir o de interpretar. El cuadro del taller tenía un título, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. El cuadro del taller del pintor se titulaba realmente, el título completo es El taller del pintor, alegoría real a propósito de un periodo de 7 años de mi vida artística. Alegoría real. La palabra alegoría real suscitó todo tipo de críticas, debates e incluso de burlas. Y el propio Champfleury dice, no puede haber una alegoría real. Las alegorías son ideales siempre, remiten a algo absolutamente ideal. Una alegoría es algo, una imagen de algo natural que remite a algo ideal, a una idea. Pues bien, eternidad aparecería como una alegoría real, es decir, una afirmación de una idea, la eternidad, mediante una imagen absolutamente verista o absolutamente realista, o si se quiere, en términos de Baudelaire, absolutamente positivista de la playa de la naturaleza. Nada más y muchas gracias.